Hoy, en Televisión Educativa, estamos comenzando una nueva temporada de Techo de Cristal. La estamos comenzando de lujo. Hoy vamos a platicar en este espacio, como lo hemos hecho en las anteriores temporadas del programa, con una mujer extraordinaria. Una mujer que tiene una enorme trayectoria en la vida política de este país, en una condición, en un espacio diferente al de otras mujeres en la política. Ella viene del socialismo, del Partido Comunista. Estoy hablando de Amalia García, que en las últimas décadas ha sido militante, constructora de partidos, de opciones, ha sido asambleísta, diputada, senadora, y es una de las 7 mujeres que han gobernado un estado de la República, el de Zacatecas. Amalia García, historiadora, además ha sido una promotora de varias iniciativas. Muy importante el tema de legislar sobre el aborto allá por los años 70, cuando militaba en el feminismo. No ha dejado de militar en el feminismo. Es promotora en la Cámara de Diputados de los temas de la violencia contra las mujeres y otras muchas cosas que ella nos va a contar. Actualmente se desempeña como secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México. Bueno, queremos agradecer a Amalia García que nos haya recibido en sus oficinas. Muchas gracias, Amalia. Pues vamos a platicar con Amalia después de agradecerle que nos haya recibido en sus oficinas. Amalia, muchísimas gracias. Encantada, Sara. Muy contenta de que estés aquí. Bueno, vamos a hablar de ti. Ya dije que rompiste todos los techos de cristal. ¿Cómo entraste al partido? ¿Cómo decidiste hacer política? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Las tuviste? Porque hay quienes piensan que les fue muy fácil a determinada generación llegar. ¿Qué es lo que más te gustó de todos esos puestos antes de este? La verdad, Sara, es que yo pertenezco a una generación. No puedo hablar en singular, sino en plural, porque pertenezco a una generación antiautoritaria que alrededor del mundo empezó a cuestionar a los gobiernos. En Europa estuvo el movimiento de 68 en Francia y luego después la movilización que se dio en los llamados países de Europa del Este en contra del autoritarismo soviético, y en México el movimiento de 68 con los jóvenes que lo que pedían era diálogo con el presidente, lo que querían era democracia. Y aunque yo no viví el 68 porque estaba fuera de México, me enteré de ese movimiento y de la masacre del 2 de octubre, y en una ocasión con un grupo de amigos en la preparatoria, porque regresé a México y cayó en nuestras manos el texto extraordinario tan fuerte de Elena Poniatowska sobre Tlatelolco, y a partir de eso la decisión que tomé junto con mis amigos, amigas, es: no vamos a pertenecer al PRI jamás. Tenemos que cambiar las cosas. Y también como parte de una generación que quería el cambio y que decíamos que teníamos que soñar con un mundo diferente. Imagínate, hoy decir eso con Eras muy pequeñita en el 68. Y era... O sea que eso fue como el 71, que ya habían impreso el libro de Elena. Exactamente. Y luego empiezo a participar activamente en la preparatoria, y mis propios amigos, los compañeros, cuando decido que me voy a inscribir para competir, para formar parte del Consejo Universitario, me dicen: Amalia, pero es imposible, no vas a ganar, vas a perder porque eres mujer. ¿Eso fue en el Distrito Federal, en la UNAM? En la Ciudad de México, en la ciudad de Zacatecas, antes de venir a la Ciudad de México. Pero incluso en ese grupo de jóvenes que querían cambiar el mundo, las resistencias diciendo: pero si eres mujer, nadie va a votar por ti. Y luego, por supuesto que decido competir y gané, pero llega a la ciudad de Zacatecas, a la universidad, un grupo de jóvenes maestros de la UNAM, y llega a nuestras manos también el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Bueno, y eso nos transformó la visión porque nos dio un elemento de análisis. Y yo lo que puedo repetir, y como lo hemos repetido tantas veces que hasta se vuelve un cliché, la frase de Simone de Beauvoir:
no se nace mujer, se hace. Y efectivamente, hombres y mujeres nacemos idénticos, pero los roles, la cultura predominante, todo te va separando diciendo el mundo de lo privado es el mundo de las mujeres y el mundo de lo público de los hombres. Pero cuando de veras quisiste, diputada, hicieron las elecciones en la Alameda, ahí se fue a votar. ¿Te acuerdas que hubo elecciones abiertas la primera vez que fuiste diputada? Ahí hubo muchos obstáculos, ya era el PSUV. Bueno, era el PMS, yo transité, empecé en el Partido Comunista, se disolvió por voluntad nuestra el Partido Comunista, se formó el Partido Socialista Unificado de México y luego el Partido Mexicano Socialista, porque fuimos en un proceso de sumas y sumas en la izquierda para poder influir en el rumbo del país. Y en esa generación había muchas mujeres. ¿Hubo quienes corrieron contigo ese camino? Poquísimas mujeres, porque además corríamos y teníamos el estigma de decir, bueno, ¿y por qué estas mujeres? ¿Qué hacen en la política? Y cuando participábamos, a pesar de esa irrupción de los jóvenes queriendo cambiar el mundo, generalmente los compañeros decían, muy bien, pues para repartir volantes, para hacer el café, pero no para elaborar, no para proponer, no para hacer. Entonces la batalla para poder afirmarnos, las pocas mujeres que participábamos ahí, a partir de que se respetaran nuestras ideas, nuestros puntos de vista, y eso a qué nos obligó, y yo le debo mucho a mi militancia de izquierda, esa formación en la lectura, porque nos obligó a leer, a formarnos, a reconocer que nuestra fuerza estaba en mostrar que teníamos capacidad de inteligencia, pero eso significaba también un enorme esfuerzo, el triple que a los compañeros hombres. Antes de irnos a corte, Amalia, cuéntales al auditorio, al mismo tiempo combinaste tu trabajo político comunista con el feminismo. ¿No te dio miedo cómo encontraste el feminismo en ese proceso? En el Partido Comunista y en la izquierda en el mundo se decía que el feminismo era un movimiento pequeño burgués, que distraía sobre el asunto principal, que eran los derechos de los trabajadores. Los de la clase. La clase obrera. Por supuesto que entonces fue también romper esquemas, y ahí hubo otras mujeres que elaboraron, que hicieron planteamiento, pero sobre todo quien sacudió esto fueron las europeas, las italianas, las francesas, las españolas, y empezamos a buscar los textos y a traerlos a las reuniones y a decir, para que cambie México, tiene que tomarse en consideración absolutamente a todas y a todos los que están en una condición de marginación, de subordinación, de exclusión. Y ahí están las mujeres, y ahí está el maltrato a los jóvenes, y ahí están los indígenas, y por supuesto la clase obrera. Incluso hubo una frase que en un gran festival cultural que hacía el partido, acuñamos en Festival de Oposición, y entonces pusimos en el stand un letrero que decía, obrero de todos los países, ¿quién lava sus calcetines? Sí, es decir, después de la explotación del obrero, ¿quién está más explotado? Pues la mujer, su esposa. ¿Hiciste negociaciones con Arnoldo? Para el tema, Arnoldo era diputado por el primer grupo de izquierda, donde se llevó la primera iniciativa de aborto. Lo que hicimos fue... Una maternidad voluntaria se llama. Hablábamos de la maternidad voluntaria. Más que negociaciones, yo, viéndolo a la distancia, lo que puedo decir es que era un grupo de hombres, estos hombres que monopolizaban casi todo, pero con una determinación de abrirse a las ideas y al cambio. Y por supuesto que tanto él como Gilberto Rincón Gallardo y los demás, lo que hicieron fue escucharnos. Y a diferencia del resto del movimiento comunista en el mundo, que decía el feminismo no tiene nada que ver con este movimiento de los trabajadores, aquí hubo la disposición de escuchar, y cuando plantearon el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque eran los que estaban en las cámaras con voto, nosotras teníamos voz desde la sociedad civil y nos movilizamos en las calles, pero ellos tenían esa fuerza. ¿Y las escalinatas de Donceles? Así es, en las escalinatas de Donceles, pero ellos hicieron también suyo esa demanda. Y claro que sacamos publicidad, carteles, y a su vez Provida sacó sus propios carteles. Unos carteles donde estaban las fotos de todas nosotras y decía, estas son las asesinas. Lo que queríamos era que se respetara nuestro derecho, como ya hoy prácticamente, espero, ¿verdad?, que casi todo lo asume,
nuestro derecho a decidir sobre nuestra maternidad, nuestra vida, cuántos hijos e hijas, sobre nuestro presente y nuestro futuro. Pero en ese momento era casi imposible, a pesar de que ya en el país había un gran debate y se había dado una conferencia mundial sobre los derechos de las mujeres, pero una cosa era hablar de derechos de las mujeres que no tocaran nuestro derecho a decidir sobre nuestra maternidad. Cuando se tocaba el tema de la maternidad había todas las resistencias. Bueno, volveremos a este importantísimo debate después del corte. No sin antes decirle al auditorio que está mirando en la pantalla nuestras redes sociales, donde puede acudir a ellas y aprender mucho más de Techo de Cristal. Volvemos. Las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres o hasta podemos hacer más, o sea, no depende de si es un hombre o mujer, sino como la persona. El género no define a una persona realmente, sino lo define sus capacidades y realmente lo que sabe hacer. Saber que tienes los mismos derechos que un hombre estaría bien, porque pues puedes hacer más cosas y si ganas más, creo que ayudaría para ser más estable económicamente porque ganan mucho menos que los hombres. Pues volvemos del corte a seguir platicando con Amalia García Medina. Esto que sucedía ya a la mitad de los años 70 y estaba la conferencia mundial y se habían resuelto muchísimos problemas en la teoría. De todas maneras detenía, Amalia. En esos años, ¿cómo identificarías las principales dificultades? Yo estoy pensando en que no se había legislado sobre violencia contra las mujeres, en que parecía que nunca íbamos a salir del tema solo aborto por violación. Hoy estamos hablando de que el aborto se puede realizar en la Ciudad de México. Y algunas otras cosas de perjuicios. Tú ahí fuiste muy pronto diputada, luego fuiste asambleísta. ¿Qué pasó en esos años? Yo creo, Sara, que lo que sucedió es que las mujeres, ya hablo de las mujeres, fuimos tomando conciencia de nuestros derechos. No solamente era en el movimiento feminista, en las organizaciones de la sociedad civil, sino que incluso en partidos políticos. Recuerdo de manera especial que no podíamos casi ni hablarnos ni vernos las mujeres del PRI, las mujeres del PAN, las mujeres de la izquierda. Y sin embargo, a partir de hechos que nos conmocionaron y que nos fueron sacudiendo, se fueron creando instancias de atención a las mujeres. Y la sociedad civil empezó a sacudir diciendo, esto es insoportable. No es cierto que la violencia hacia las mujeres tenga que verse como algo normal. No es cierto que lo que sucede dentro de la casa es algo que no puede tocar la ley. Es inaceptable. Entonces, esa conciencia que se fue extendiendo fue creando también lazos de comunicación que permitió que en los años 80 hiciéramos una transformación de la legislación. Y recuerdo de manera especial el 88. Había una confrontación y el país estaba partido en dos. Aquellos que habíamos defendido la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, y los que habían votado por Carlos, o no votado, pero estaban con Carlos Salinas de Gortari, partido en dos el país, partido en dos en la Cámara, casi ni nos hablábamos, era irrespirable el ambiente, pero sucedió un hecho insoportable, infame, cuando nos enteramos y llegan los familiares y las víctimas de violaciones tumultuarias en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, buscando las famosas 19 jóvenes del sur. Así es, las jóvenes del sur acompañadas de sus padres. Sí, yo le diría al auditorio que lo que había en ese momento era una diputada que pasaba por todas las curules organizando esa ley, eras tú. Y tal vez tú eres la artífice de la unidad de las mujeres diputadas. Quizá fue esa la primera experiencia. Hubo otras diputadas, pero también andabas tú, Sara. Pero aquí sí lo digo por una razón, porque nadie quería mencionar el hecho. Y no lo querían mencionar porque cuando se fue conociendo qué había pasado, se descubrió que era el grupo antinarcóticos del subprocurador antinarcóticos Coello Trejo de la Procuraduría General de la República. Ellos eran los victimarios, los agresores, y eran palabras mayores, porque era no enfrentarse solo con un agresor, era enfrentarse con un poder
que además tenían un poder desde la Procuraduría y que tenían armas. Entonces, decidirse a hacer la denuncia, decidirse a hacer la investigación requirió de que se construyeran muchos lazos, de que hubiera grandes alianzas y finalmente se hizo la investigación, se les procesó y se les sentenció. Y eso fue posible porque las mujeres diputadas que no podíamos vernos ni en pintura por razones ideológicas y políticas, pudimos ponernos de acuerdo en la causa de las víctimas y eso nos llevó a un paso adicional. Nos llevó a plantearnos que había que modificar el Código de Procedimientos Penales para que la violación dejara de ser un delito menor y se convirtiera en un delito grave. Y también empezamos a plantear que tenía que tipificarse el hostigamiento sexual y cuando empezamos a hacer eso, la alianza fue fundamental. Ahí andaba Guadalupe Gómez Maganda, ahí andaba Hilda Anderson, que era dirigente de la CTM, con quien yo tenía grandes diferencias, pero coincidimos en ese punto. Y andaba Patricia Olamendi, y andaba también Carmen Segura del PAN, y eso permitió que cambiáramos la ley. Y a partir de eso, junto con el movimiento que había en la sociedad civil y las víctimas y los familiares y mujeres en los medios de comunicación, empezara un camino para romper esa visión de que las mujeres podían ser subordinadas, violentadas, asesinadas. Sí, yo creo y que no eso comenzó nada. un proceso que después va a significar 13 o 14 iniciativas pasando por el Parlamento de Mujeres, la Convención. Sí. Yo insisto ante el auditorio que tú eres artífice de esas cosas. Tienes fama pública de ser una mujer con la que se puede dialogar, que no significa que eso te lleve a renuncia de tus puntos de vista, sino que eres capaz de algo que el dogmatismo no lo permite. Y yo así sí quiero explicarlo, porque nuestro auditorio aprende. No ha sido sencillo llegar a esos acuerdos, pero hay causas por las que las mujeres nos juntamos y en las que hemos estado juntas hasta el tema de 2014 que conseguimos la paridad y que tú también has sido parte de Mujeres en Plural. Entonces, yo creo, Amalia, que eso le daba prestigio a una mujer que quería tener poder, se lo quitaba. El machismo puede cortar de tajo esta posibilidad porque tenemos el tema de las mujeres. Todavía hace muy poco decían, tendrían que hacer política o tú tendrías que hacer periodismo y no feminismo. ¿Tú qué dices a eso? Para mí es indisoluble. Si yo participo en la vida pública, no puedo disociarlo de mis causas y de mis convicciones y mis compromisos conmigo misma y con esas causas. Y la defensa de los derechos de las mujeres es parte de mí misma. No sería yo si no estuviera también participando en la defensa de los derechos de las mujeres. Y efectivamente, Sara, tú tocas un tema, un asunto muy importante que tiene que ver con la política. Y siendo yo una mujer que viene desde el comunismo, cuando empezamos a dialogar entre las mujeres y buscando a las del PAN y a las del PRI y a medio mundo, lo que estaba a debate también en la propia izquierda y en la Cámara de Diputados era ¿para qué servía la Cámara de Diputados? Y había quienes decían que servía solo para hacer denuncia. Y se vale que alguien diga es para hacer denuncias. Pero yo consideraba que además de la denuncia, es decir, de la presencia testimonial, teníamos que ver así fuera reformas, que no fuera todo lo que habíamos soñado. Si significaban un avance, había que tejer para que se diera ese avance y sigo hoy convencida de que esas reformas sucesivas han ido logrando cambios y sin esas reformas tal vez no tendríamos nada. Entonces, sí hay que denunciar, pero no es suficiente. Muy bien. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Amalia García porque ahora nos va a contar cómo le hace para ser gobernante. No nos dejen de consultar en las redes sociales, volvemos. Aparte de que todas somos iguales, no hay mucha diferencia entre un hombre y una mujer más que el físico. Muchas mujeres pueden ser más aptas en algo que los hombres y otros, obviamente los hombres pueden ser más aptos que las mujeres. Todos somos iguales y todos debemos de tener los mismos derechos. En algunos lugares le dan preferencia dependiendo pues la labor a los hombres y a las mujeres, pero al final debería ser realmente igual por las aptitudes, ¿no?, de cada quien. Entonces no debería de haber algún problema.
Pues volvemos con Amalia García Medina. Señora exgobernadora, dígame, ¿y usted gobernó con perspectiva de género? Absolutamente sí. ¿Qué hizo? Y lo que yo me planteé fue un mapa de navegación que pusiera en el centro esa perspectiva en el gobierno. ¿Qué quería decir? Los presupuestos con perspectiva de género. Todo el dinero tenía que tener perspectiva de género, porque si no era así, entonces era puro discurso. También en el caso del gobierno, las políticas públicas, las decisiones tenían que tener esa perspectiva de género y luego, por supuesto, que desarrollamos un modelo para que todas y todos los servidores públicos, absolutamente todas, fueran a talleres para que la perspectiva de género estuviera presente. El Procurador General de Justicia, para que tuviera esa perspectiva de género, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Educación, la Contralora, la de Ciencia y Tecnología. O sea que mujeres como tú podrían hacer algo enorme en el país. Ese estado de Zacatecas es tan chiquito como el de Tlaxcala y el de Colima, donde hemos tenido a nuestras gobernadoras. Sí es muy chiquito, pero que obligaste a todos los funcionarios a tener perspectiva de género. Absolutamente, fueron ¿Hiciste talleres un decreto que hicimos. o ley? Se hizo una política pública muy importante con esa perspectiva y la verdad es que se sacudió absolutamente a todo el gobierno. Lo que puedo decir es que además en Zacatecas tenía sentido y había un enorme respaldo social porque las mujeres están presentes en la sociedad, es un estado de migrantes y las mujeres se quedan apoyando, respaldando, gobernando con iniciativas, con liderazgos, es decir, están en todos lados. A tal grado era posible ese momento de presencia de mujeres que llegó un momento en el cual, siendo yo gobernadora, también quien presidía la mesa directiva de la Cámara de Diputados era una mujer diputada, quien presidía el Tribunal Superior de Justicia era una abogada muy destacada, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral. En un momento, durante varios meses, éramos mujeres encabezando todos esos espacios y nos decían, ¿por qué las mujeres? Y decíamos, pues porque hay miles de años de historia donde eran solo hombres. Y a pesar de eso... A Zacatecas le fue bien. Sí, le fue bien a Zacatecas. A pesar de eso, Amalia, estás otra vez en el gobierno. Yo me acuerdo que hablé contigo después de ser gobernadora, fuiste diputada federal, y que pensabas que ahora podías ser asambleísta, pero estás aquí en la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo miras a las mujeres del Distrito Federal? ¿Cómo se puede resolver el problema de clase? Eso tú seguramente lo tenías ahí guardado en la vida y ahora lo estarás desarrollando. ¿Qué nos dices? Bueno, el hecho de que me haya invitado Mancera a estar aquí, para mí fue una sorpresa, pero también una enorme oportunidad, sobre todo porque tengo la convicción, desde hace años, de que la mejor política social es el empleo. De verdad creo que el empleo es lo que puede ser la mejor política social y para las mujeres, tener un ingreso propio les da libertad, les da la posibilidad de decidir, de planear su vida, de poder tener la capacidad de determinar qué es lo que quieren hacer. ¿Tenemos mucho desempleo en el DF de mujeres? En la Ciudad de México hay desempleo, pero tenemos también empleo informal, es decir, un empleo sin que se cumpla con todos los requisitos que establece la ley, sin todas las obligaciones. ¿Qué reto tenemos desde la Secretaría? Que haya más empleo, que sea empleo digno, que sea salario digno, que las mujeres no estén excluidas de ese empleo y de que sea también empleo formal. Y últimamente, además, el hecho de que la parte tal vez menos mencionada, porque esté encerrada en cuatro paredes, que son las trabajadoras asalariadas del hogar, que ya se les haya dado el registro y que tengan su sindicato y que puedan defender lo que les corresponde por derecho, que esos son sus prestaciones, sus jornadas de trabajo, que tienen que ser las que establece la ley, que tengan la posibilidad de aguinaldos. O sea, que estamos rompiendo lo que la ley todavía tiene prohibido. Hay quien dice, todavía lo escuché recientemente, que eran la parte olvidada, que no hemos podido modificar la ley. ¿Se rompió la ley? Yo me acuerdo que estuviste en la iniciativa para llamar a las patronas y que estuvimos discutiendo con la Secretaría de Hacienda. Es decir, ¿se rompió la ley con el sindicato? ¿Hay suficientes patronas? ¿Va a haber una campaña o hay una campaña para que las patronas
¿Firmen? Hay una campaña para que las patronas no solo firmen y cumplan, pero sobre todo que reconozcan las patronas y los patrones, que si queremos que se acabe el empleo informal, pues empecemos por casa. Tenemos la posibilidad de hacerlo en el lugar más cercano y a lo que hemos invitado al sector patronal, que son tan reiterativos y coincidimos en que hay que acabar con el empleo informal, que cada uno de esos patrones y también las patronas empecemos por casa, que todo el mundo empiece por casa. Solamente con eso 200,000 mujeres en la Ciudad de México entrarían a la formalidad y si fuera en el país, porque el sindicato es nacional, serían más de 2 millones que entrarían a la formalidad, pero se garantizarían derechos además. 200,000 en el Distrito Federal. Así es. Pues sería fácil hacer la campaña. Amalia, ¿cómo ves el futuro, el de Amalia García? Como lo he visto siempre, vinculado a mis causas. Nunca me propongo ver cargos y he estado en espacios públicos, porque además estar en un espacio público es la oportunidad de que, habiendo estado yo en la oposición y en muchas ocasiones he vuelto y estaré seguramente en la oposición, no solamente diga que se debe hacer, sino cuando uno está del otro lado decir, eso que decía yo que se debe hacer, ahora cómo hago el esfuerzo, qué inteligencia, qué capacidad colectiva sumamos para que se haga. Y por supuesto, mis causas, y una de esas causas es, esté en donde esté, la de que las mujeres tengan poder. Y el empleo, insisto, y tener un ingreso y tener libertad es darles poder y estar en donde se decide. Por supuesto, estar en donde se decide. O sea que vamos a profundizar la paridad, que este año todavía no tenemos muchos resultados, pero es la segunda vez que opera la paridad. Sí. Amalia García, muchísimas gracias, porque este es un gran espacio para ti. Yo creo que vamos a volver a verte. Claro que sí. Y a ustedes muchísimas gracias. En Techo de Cristal, esta nueva temporada ha empezado de lujo. Otra vez gracias, Amalia. Nos vemos la próxima.